con nosotros nuestra primera invitada, y ya es Guadalupe Sánchez, periodista. Guadalupe, ¿cómo estamos? Hola Hugo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Guadalupe, tenemos mucha actualidad que comentar. Dame, para empezar, tu impresión, tu opinión, tu análisis sobre lo que hemos vivido ayer. Desde luego, una fiesta nacional, un desfile del 12 de octubre histórico, pero por las barbaridades de Pedro Sánchez. Bueno, al margen de, como bien dices, el desfile, el centro de la polémica estuvo en los abucheos y en el hecho de que Sí, llegase tarde. Yo creo que lo menos que se puede pedir a el presidente de nuestro país es que sea puntual, es que sea puntual. Sobre todo porque, aunque no lo parezca, el protocolo y las formas en este tipo de actos son muy importantes. A mí no me cabe ningún tipo de duda que en todos los actos en los que participa Sánchez a nivel internacional, que es donde ahora él se ha empeñado en proyectar y mejorar su imagen, por si acaso pues los números no le dan en las siguientes elecciones para volver a repetir el Frankenstein, en estos actos internacionales seguro que Pedro Sánchez no llega tarde. Entonces, bueno, dicen, bueno, es que es para evitar los abucheos y los abucheos están mal. Pues mira, por un lado, ojalá no hubiera motivos para tener que abuchear al efectivamente. presidente de nuestro gobierno. Me da igual si es un presidente socialista, si es un presidente del Partido Popular, pero el caso es que hay motivos suficientes y luego, como bien ha dicho alguno de vuestros entrevistados, pues en España existe el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene sus límites, algunos son objetivos, otros subjetivos, pero desde luego los cargos públicos, especialmente todos los que son miembros del Consejo de Ministros y en especial el presidente del gobierno, pues en el cargo les va el tener que soportar una Claro. crítica mayor y con mayor intensidad que lo que tendría que aguantar cualquier otro ciudadano. Así que, pues un poco infantil todo, Hugo, en Y realidad. lo que es increíble, Guadalupe, es que estos que inventaron el jarabe democrático, que son los que están en el gobierno, con Pedro Sánchez, estos que le encantaba, los abucheos a Rajoy, rodear el Congreso, todas estas cosas que impulsaban cuando estaban en la oposición, pues que ahora, vamos, es decir, rompan, no una vez, no dos, no hasta tres veces el protocolo. En el día de ayer, Pedro Sánchez rompió tres veces, primero en el Palacio Real, luego cuando llegó, y luego cuando, vamos, no le dio ni la mano ni a Margarita Robles, cuando una vez que llegó tarde mal y arrastro, pero insisto, estos que inventaron el jade democrático ahora evitan pasar por delante del público para que no la abucheen y usan la figura del rey. Estos republicanos usan al rey, a Felipe VI, para intentar eclipsar esos abucheos. Es el mundo al revés. Sí, bueno, ya sabes que hay un refrán que es no quieras para los demás lo que no quieras para ti mismo, Sí, o no tal desees cual. para los demás lo que no quieras para ti mismo. Y va como un guante a este caso porque, como muy bien has dicho, estos señores para llegar al poder pusieron de moda, o más bien vamos a decir que importaron desde Argentina una cosa execrable como es el scratch. De Sí. acuerdo, que el scratch es muchísimo, muchísimo, muchísimo peor que el recibir silbidos. El scratch, digamos que está en la delgada línea roja que separa la libertad de expresión del acoso, ¿de acuerdo? De hecho, hay bastante polémica sobre si, entre los juristas, sobre si habría que modificar el Código Penal, en concreto el delito de acoso, para tipificar concretamente lo que es el scratch. Bien, ellos decían, como muy bien tú has dicho, Hugo, que aquello era jarabe democrático y que como utilizaban un argumento que yo te he dado antes, que es que, oye, que un cargo público, un presidente de gobierno de una comunidad autónoma, un alcalde, pues tiene que soportar esa crítica por parte de sus ciudadanos. Como he dicho, estamos hablando de un scratch que es algo que roza el acoso, es decir, roza el delito. Y sin embargo, pues a ellos les sienta muy mal los pitidos. Pero es que fíjate, venimos de una semana, Hugo, en la que por parte de, voy a decir, no todo el Consejo de Ministros, pero una parte relevante del Consejo de Ministros, incluido el presidente del gobierno, se ha utilizado su cargo
para señalar a ciudadanos anónimos de a pie por ejemplo, en el caso del Colegio Mayor de Madrid, Sí. por utilizar palabras malsonantes y de mal gusto en un acto, en un contexto que era evidentemente, vamos a llamarlo, erótico festivo. Total. Entonces, que unos señores que han utilizado su cargo para linchar a algunos ciudadanos, que eso no está dentro del ejercicio de sus funciones y por tanto no les ampara la libertad de expresión, ahora se pongan ofendidos porque en un desfile nacional han recibido silbidos y pitadas, es lo que te digo, es todo muy infantil y además demuestra que viven cabalgando constantemente con contradicciones Total. discursivas. Y cambiemos de tema, Guadalupe, porque hoy la sesión del Congreso también ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Se reparten los millones. Es decir, ¿cómo se puede entender, Guadalupe, que en una situación, un contexto económico en donde, bueno, la inflación, ¿no? Que todos sufrimos, con la factura de la luz, con todo lo que tenemos que pagar, la vida es imposible, cada día tenemos menos poder adquisitivo, la carga fiscal ya está altísima. Pedro Sánchez, desde que llegó al gobierno, recordemos, pues subió 47, 42, 47 impuestos. Para el próximo año, con el presupuesto, los presupuestos del 2023, va a subir todavía más esa carga fiscal y ahora nos anuncian 3.000 millones de euros cuando ese tope al gas no funcionó. Es decir, nos piden que ahorremos y ellos, han aumentado casi un 300% el gasto en los presupuestos del año 2023 en comparación con los últimos presupuestos de Mariano Rajoy. Es decir, un 300% casi más de gasto. Entonces, es que, ¿cómo se explica esto, Guadalupe? ¿Esto quién lo va a pagar? Lo va a pagar no nuestros nietos, sino los hijos de los hijos de nuestros nietos. Mira, lo que la gente que nos ve tiene que tener muy claro es que cuando el gobierno anuncia cualquier tipo de medida que consiste en una paga o que consiste en un descuento, eso lo anuncia el gobierno, pero eso no sale del bolsillo Efectivamente. ni del presidente ni de ningún ministro, sale de nuestro bolsillo. En las últimas semanas, y como si hay algo en lo que hace este gobierno, además magníficamente bien, es saber controlar el foco del relato y Sí. por tanto del debate, en las últimas semanas tú sabes que ha habido una gran polémica en torno a lo que se llama el impuesto de solidaridad y el Sí. impuesto de los ricos. Pero precisamente esta polémica lo que trata de ocultar es dónde está el verdadero problema y que tiene que ver con lo que tú me estás preguntando. El gran problema que existe en nuestro país, lo primero que tiene que abordar un gobierno responsable a los mandos de España es eh, el recorte del gasto público ineficiente. ¿De acuerdo? Yo creo que en las últimas estimaciones que hizo la AIRE estábamos hablando de casi 70.000 Sí. millones. 70.000 millones. No se puede, estamos en un contexto de inflacionista en el que la subida de impuestos y el incremento del gasto lo que nos va a llevar es ya no a hipotecar a generaciones futuras, sino a un contexto insostenible que es que en algún momento, yo ya te adelanto que si no fuéramos un miembro de la Unión Europea, pues seguramente estaríamos viviendo horas convulsísimas, Sí, sí, Hugo. sí, sí. Eh, yo por eso digo que en lugar de, si tú anuncias cualquier tipo de medida como esta para ayudar a hogares que necesiten, para llegar a fin de mes, en lugar de acompañarlo de otras medidas que acometan un recorte, pero drástico, del gasto público, lo único que anuncias es subidas de impuestos, que además al final, nunca recaudan todo lo que Efectivamente. se anuncia y más gasto y lo acompañas con una subida de las pensiones cercana al incremento cercana al crecimiento de la inflación, pues todo al final creas un contexto insostenible, es del todo punto insostenible, que los ciudadanos no tengan ninguna duda que estos errores, la responsabilidad de estos errores que se están cometiendo en política económica no las va a asumir ni este gobierno ni ninguno de los que venga, aunque Desde lo luego. intente hacer por, es decir, lo vamos a pagar todos nosotros.
Estabas dando unas claves muy importantes e interesantes, Guadalupe. Es decir, esos 60.000, 70.000 millones de gasto superfluo son un 20-22% de nuestro PIB. Es decir, una barbaridad. Y el gasto superfluo viene siendo un gasto que si mañana lo cortamos, es que no no lo vamos ni a notar los españoles. Es decir, no va a decrecer nuestro bienestar. O sea, va a seguir todo exactamente igual. O Bueno, sea, te un corrijo, el de 20-22% unas de gasto pocas superfluo. personas sí que puede decrecer, porque ese gasto superfluo, la mayoría de la población española no lo va a notar, pero ese gasto que va a esa administración Efectivamente. paralela que nadie sabe muy bien a qué se dedica. Es una administración pantaleónica que vive de, bueno, pues eso, de puestos que totalmente prescindibles, luego están las subvenciones, en fin, 70.000 millones nada más. O sea, una barbaridad. Y luego en esta misma línea, con esto concluimos, Guadalupe, el FMI ya alertó uno, que las previsiones de crecimiento pues no son para nada las que dice el gobierno, ese 2,1% que dice el gobierno, desde luego no van a ser no va a ser el crecimiento del año que viene, y es la base, por cierto, de los presupuestos del próximo año, y dos, que el déficit va a aumentar, no va a disminuir como dice el gobierno, no va a estar por debajo casi del 3%, que es prácticamente lo que dice el gobierno, no, va a aumentar en el año 2023, a pesar de que estamos en récord de recaudación. Sí, mira, fíjate, hay un dato muy interesante. Si tú te fijas en a cuánto están los intereses del bono español, te Sí, das cuenta que la situación económica española genera una gran desconfianza en los entornos sí. internacionales, en los entornos de los inversores internacionales. Mira, y en cuanto hay mucha gente, cuando yo hablo con ella, que me dice, bueno, pero es que aunque estemos creciendo poco, estamos creciendo. Pero claro, es que no, hay que tener en cuenta cuál es el punto de partida. El punto de partida es, por desgracia, todavía la pandemia. Es decir, Efectivamente. no puedes decir que creces cuando partes de una situación en la que habías decrecido mucho más del doble de lo que estás creciendo. Yo pongo el ejemplo de que te caes a un pozo y rebotas. Es decir, Ujú. para salir del pozo tienes que rebotar los mismos metros que te has Claro. caído, es decir, hasta llegar al fondo. Y por desgracia, caímos en un pozo, pero lo que hemos rebotado apenas nos da, es que no llegamos ni a la Ni la mitad, no mitad. vemos ni la salida todavía, ni la luz al final del túnel, como quien diría. Entonces, para que la gente entienda que efectivamente desde distintos organismos internacionales, como te he dicho, el FMI, el otro día también fue el Banco de España, están constantemente corrigiendo las previsiones optimistas del gobierno, que ya de por sí las tiene que corregir, se ve obligado a corregirlas a la baja. Y bueno, pues otro argumento más para que alguien me explique cómo es posible que con estos datos de crecimiento se hayan aprobado los presupuestos Sí. expansivos que se han aprobado y cómo se va a dar cobertura a todo ese nuevo gasto público que viene. Porque vamos, o casi que nos expropian toda la cantidad del sueldo y lo llaman un impuesto solidario extraordinario, o no sé cómo se va a pagar todo esto, la verdad. Guadalupe Sánchez, es un placer enorme, como siempre, tenerte aquí con nosotros en Vista Digital. Un fuerte abrazo, muchas gracias.